Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino. Ahora vamos a pasar desde el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor a el Triduo Pascual, al Sagrado Triduo Pascual. ¿Que cuándo comenzaba el Triduo Pascual? El jueves con la misa de la Cena del Señor. Ahí comienza el Triduo Pascual. Ahí en ese momento, ¿no? No comienza el jueves de la mañana. El jueves de la mañana aún no es el Triduo Pascual. El jueves de la mañana estamos en Cuaresma. El Sagrado Triduo Pascual comienza el jueves por la tarde. Ahora dice así: ya que Jesucristo ha cumplido la obra de la redención de los hombres y de la glorificación perfecta de Dios, principalmente por su misterio pascual, por el cual, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida, el Triduo Santo Pascual de la Pasión y Resurrección del Señor es el punto culminante de todo el año litúrgico. Es el punto culminante de todo el año litúrgico. Es como la cumbre. Cuando usted empieza un camino, una montaña, y hasta que usted llega a la cumbre. Es esta la cumbre. El Sagrado Triduo Pascual. ¿Por qué es la cumbre? Porque nosotros que celebramos en la liturgia, lo decíamos, Señor, el misterio pascual. Y de manera particular el misterio pascual la celebramos en el Triduo Pascual. Pasión, muerte y resurrección. Entonces es la cumbre. ¿Y cómo debemos vivir? Pues bien confesados, conociendo aquello que celebramos. Y también es bueno tomar apuntes y recordar estas cosas, porque después nosotros esto lo vamos también a ayudar a evangelizar a los demás. El Triduo Pascual de la Pasión y de la Resurrección del Señor comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor. Tiene en su centro en la vigilia pascual y acaba con las vísperas del domingo de resurrección. Entonces ya sabemos, comienza con la Cena del Señor, la misa en la Cena del Señor, y termina con el domingo de resurrección. Ahora, la celebración y teología de este Triduo Pascual, dice los libros litúrgicos actuales, utilizan la expresión moderna Sacrum Triduum Paschale, el Sagrado Triduo Pascual. Después de 1930, como dicen las normas universales sobre el año litúrgico y calendario, en el numeral 18, el Triduo de la Pasión y de la Resurrección del Señor resplandece como culmen del año litúrgico. Por eso yo decía, es como una montaña que uno va subiendo y llega hasta la culmen, llega hasta la cumbre. Ahí, esto es el Triduo Pascual. En la vida de todo cristiano, la celebración del Triduo Pascual debe ser la culmen de nuestro camino, celebrando los misterios de Cristo. El Triduo Pascual, considerado de manera global, conmemora el misterio de la muerte y resurrección de Cristo en su unidad y en sus etapas sucesivas. En síntesis, podemos resumir las celebraciones de los diferentes días del Triduo Pascual de la siguiente manera. Es decir, la noche del Jueves Santo, si nos vamos al tiempo de Jesús, que era la cena, cuando el Señor hizo la cena judía, ¿no? Luego se pasa a la Pascua ritual, donde los discípulos hacían la fracción del pan, hacían la Pascua de manera ritual. Luego viene la misa in cena Domini, ¿sí? La misa en la cena del Señor. Entonces vamos pasando la cena como la vivió Jesús, donde da una novedad. Luego los discípulos, los apóstoles van celebrando esta Pascua ritual, y nosotros actualmente, desde hace muchísimos años, celebramos la misa en la cena del Señor, misa in cena Domini. Ahora, el Triduo Pascual también, como total, estamos viviendo el viernes, sábado y domingo. El viernes, la cruz, Cristo que muere en la cruz. Luego de los discípulos, de manera la inmolación de Cristo, hacen memoria de la inmolación de Cristo, celebran la inmolación de Cristo. Y luego nosotros tenemos la celebración de la pasión. Sábado, el sepulcro, Jesús, que está en el sepulcro. Luego, los discípulos que celebran
el descanso de Cristo, el reposo de Cristo, y luego nosotros tenemos el oficio de la oración. Todo esto se va incrementando cuando veamos el viernes y sábado santo. Y luego tenemos también, por último, el sepulcro vacío, domingo de resurrección, vigilia, ¿no? La resurrección de Cristo, y nosotros es la vigilia pascual. Veamos que no es que inventamos una celebración así por así y listo, no. Las celebraciones no se han inventado y ya, ¿no? Sino que las celebraciones se han ido dando, ¿sí? A medida del tiempo, se han ido gradualmente adaptando al momento, pero el fundamento está en Cristo, siempre. El fundamento está en Cristo, en el misterio pascual. Así como decía el obispo con el chiste que nos decía, ¿no? ¿De cuánto tengo? Antes las misas eran en latín, ahora ya, estos son poco cosas que ayudan también al momento para el pueblo, pero sin quitar el misterio pascual, sin quitar esa celebración que se hace. Ahora, llegamos al Jueves Santo en la Cena del Señor. ¿Qué celebramos? Recordemos, celebramos todo bautizado celebra, todo bautizado celebra. ¿Qué celebramos? Con la misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana Santa, la Iglesia comienza el triduo pascual y evoca aquella última cena en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y el vino, y los entregó a los apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también los ofreciesen. Entonces, en el Jueves Santo evoca aquella última cena en la cual el Señor iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos, ofreció a Dios su cuerpo y su sangre para nuestra redención. Y hay tres cosas que celebramos de modo particular, y en la homilía, en la rúbrica de la homilía dice: recuerden la homilía tres cosas: la institución de la Eucaristía, la institución de ¿qué? Del sacerdocio y mandato del Señor sobre la caridad fraterna. Tres cosas que de manera particular el sacerdote debe recordar en la homilía el Jueves Santo. El Jueves Santo no, en el triduo pascual, en la misa de la Cena del Señor, la Cena Domini. Entonces, tres cosas: la institución de la Eucaristía. Aquella noche Jesús se había reunido con sus discípulos para celebrar la Cena Pascual. Recordemos, Jesús se reúne con sus discípulos a celebrar la Cena Pascual que todo judío celebraba. No es algo nuevo. Todo judío en esa fecha celebraba la Cena Pascual. Se reúne a celebrar la Cena Pascual, la fiesta que conmemoraba esta Cena Pascual, porque los judíos, si celebraban esta Cena Pascual, era porque algo conmemoraba para ellos. Conmemoraba el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo judío, ¿sí? Cuando fue liberado de la esclavitud del faraón. Entonces, esto conmemoraban los judíos, y Jesús se sentó. Y acuérdense que Jesús más o menos fue cuando tenía 33 años, ¿no? Entonces, 33 años antes celebró todo el tiempo esta conmemoración de la esclavitud a la libertad del pueblo judío. Esa era la celebración. Pero ¿qué pasa? Jesús hace una novedad. ¿Y cuál es la novedad? Que el pan y el vino ahora reciben un nuevo valor y sentido al relacionarlo con su muerte inminente. El pan y el vino toman un nuevo significado. Antes daban el significado de esa cena, la libertad de la esclavitud, de la esclavitud a la libertad del pueblo judío. Ahora no es solo la esclavitud a la libertad del pueblo judío, ciertamente es una liberación. ¿La liberación de qué? Que ya lo veremos en el Viernes Santo: el pecado, ¿sí? Que el Señor nos libra del pecado. Ahora, entonces, el pan partido y repartido entre sus amigos pasaba a ser su cuerpo entregado a la muerte. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El vino compartido en la cena era su sangre derramada en la cruz
esta es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por ustedes. Ahora bien, entendamos que la institución de la Eucaristía, aquí no encontramos una forma ritual. Jesús hizo esto en una celebración ritual específica, judía. Él celebra la cena pascual de los judíos. Él le da ¿qué? Una novedad. Entonces, ¿qué podemos encontrar este día en la cena del Señor, en la institución de la Eucaristía? No cómo se iba a celebrar la Eucaristía, porque es muy diferente a cómo era la cena pascual de los judíos a la Eucaristía como la celebramos nosotros. Es muy diferente ritualmente, pero hay algo que se queda: el contenido. El contenido lo podemos encontrar en la cena pascual de Cristo, en la última cena. El contenido, que es: hagan esto en conmemoración mía. Este es mi cuerpo que será entregado para ustedes. Esta es mi sangre que será derramada en la cruz para ustedes. Aquí encontramos el contenido, no la forma ritual. La forma ritual se va dando a lo largo del tiempo, en las tradiciones litúrgicas se van dando cómo celebraba el nuevo, ¿sí? Cómo celebran los apóstoles y cómo celebramos nosotros ahora. Pero siempre estamos celebrando la misma acción de Cristo, pero una forma ritual diferente. Entonces, el Jueves Santo, la mesa del Cena del Señor, no es una repetición de la cena judía. A veces entendemos, no, hoy es la última cena. No. En la última cena, el Señor hizo la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, de amor fraterno, pero no es que nosotros celebramos la última cena. Porque la última cena fue la última cena de Jesús, ¿sí? Nosotros, por eso no puede ser como una obra de teatro ese día, donde todos, qué bonitos, enfrente del altar, con vino, con juguito, porque son los niños, y entonces hacemos todo un espectáculo, y se nos olvida que nosotros, ciertamente, fue en medio de esa cena ritual judía, pero que nosotros no hacemos esa cena ritual judía. Nosotros no hacemos esa cena ritual. El contenido lo encontramos ahí, pero nuestra celebración litúrgica es diferente. Entonces no es el hecho de hacer una obra de teatro y qué bonito. Yo les dije, como les dije con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, se puede hacer la obra de teatro, ok, pero que me ayude, pero que no sea el centro, porque no es el centro. Porque nosotros no estamos celebrando de nuevo esa cena, última cena del Señor. No es la última cena del Señor. Celebramos el contenido que está dentro de esa última cena del Señor, donde Él instituye la Eucaristía. Luego tenemos la segunda invitación de la homilía, es la institución del sacerdocio. Hace esto en conmemoración mía. En la última cena, donde Jesús encarga a sus apóstoles que este acontecimiento se siga actualizando por medio del sacramento de la Eucaristía, para que su vida entregada en la cruz esté presente y operante en cada persona. Esa es la última cena, dentro de la última cena, dentro de la cena ritual, que Jesús encarga a sus apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Con estas palabras, inaugura un nuevo sacerdocio, cuyo objetivo fundamental es presidir la nueva cena pascual. Nueva, no la cena judía, una nueva cena pascual. Por eso dije, no es repetición de la última cena. Entiendan, el jueves, la cena del Señor, no es la última cena del Señor. No, está dentro de una cena ritual. Recordamos esa cena, pero no celebramos la cena, la última cena del Señor. Celebramos la nueva cena pascual, que se llama la Eucaristía. Y por ello es que la obra de teatro no debe ser el centro. Y por ello es que, por ejemplo, la última cena, si van a colocar una cena judía, no debería estar enfrente del altar, a un lado, porque el centro es el altar de Cristo. No debería estar enfrente, porque le está quitando el centro. Pues si usted hace una obra de teatro y la colocan todo el frente del altar, ¿cuál es el centro?
Pero si usted coloca la obra de teatro en todo el frente del altar, ¿cuál es el centro? La obra de teatro. Porque todo el año usted ha visto el altar. Y si usted le coloca algo nuevo enfrente, quiere decir que eso está encima de... Y no es así. Y no es así. Debemos saber ubicar también la posición de las obras de teatro, la dramatización del tiempo de la Semana Santa, la debemos saber ubicar. No es que la última cena tiene que ir al centro, no estoy diciendo que no hagan, pero a un lado, que no me quite que a mí que el centro es el altar, la Eucaristía, la nueva cena pascual de Cristo, que es la Eucaristía. Esa es la cena pascual nueva. Entonces, ser atentos. Si en la capilla o la iglesia muy pequeña no hay espacio, bueno, entonces algo de quitar y poner. Para el momento hacerlo y después quitarlo. No, dejarlo ahí todo el tiempo. A veces se nos olvida, ¿por qué? Porque queremos mucha emotividad, mucho sentimentalismo, ¿sí? En la liturgia, pero no vivimos en realidad aquello que estamos celebrando. Entonces, estemos atentos, que no nos quite la dramatización de la última cena, no nos quite el centro que es el altar. Es donde se celebra la nueva cena pascual. Que no nos quite el centro. Atentos. En nombre de Jesús, único sacerdote, y que así a lo largo de la historia se haga presente y se actualice la entrega de su vida en la cruz para restaurar la comunión entre Dios y el género humano. Entonces el sacerdote, en la institución del sacerdote, el sacerdote está instituido, hagan esto en conmemoración mía. Siempre el monseñor nos repite, nosotros no solo estamos para celebrar misa, y es verdad, nosotros no estamos solo para celebrar misa, pero una de las funciones principales es la celebración de la misa. Pero además de eso es ayudar al pueblo, a pastorear el pueblo, para que el pueblo pueda alcanzar el reino de los cielos. Esos son los mayores principales motivos que nosotros estamos. Y por eso es que dice, se haga presente y se actualice la entrega de su vida en la cruz para restaurar la comunión entre Dios y el género humano. Nosotros, la institución del sacerdocio, me recuerda a mí que estoy también para celebrar la Eucaristía por el pueblo de Dios, pero también ayudar al pueblo para que entre en comunión con Dios. Y yo lo tengo que ayudar. Y ustedes se tienen que dejar ayudar, y también ustedes ayudar al sacerdote para que entre en comunión con Dios, porque a veces hace falta, ¿no? Pero entonces esto, la institución cristiana. Entonces el tercer mandato es el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. Su mandato principal en ámense los unos a los otros como yo los he amado. La medida del amor es el modo como Jesús nos ha amado, hasta el extremo, hasta dar la vida. Jesús los amó hasta el extremo. Por eso que hoy, en este día, se celebra el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. ¿Cuándo los amó hasta el extremo? Cuando murió en la cruz, ¿verdad? Por todos. Pero desde ahí, y también con este signo que es el lavado de los pies. Jesús mismo es la fuente de este amor que debemos irradiar a los demás, y en la Eucaristía, signo de su máxima expresión de amor, nos da como alimento su cuerpo y su sangre para sostener y acrecentar su amor entre nosotros. Recordemos, el mayor amor que ha hecho, la máxima expresión de amor, es darnos como alimento su cuerpo y su sangre para sostenernos y acrecentar su amor entre nosotros. Es el mayor amor, y eso es lo que nos invita a nosotros también. Como Jesús da hasta el extremo su vida, también nosotros seamos capaces de dar hasta el extremo nuestra vida para estar en comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. Entonces, en este día hablábamos de 3 pasos, ¿verdad? 3 pasos al principio del tríodo pascual. Por ejemplo, en este día tenemos la cena pascual del pueblo judío, y donde encontramos, en la liturgia de ese día encontramos referencia a la cena pascual del pueblo judío. ¿Dónde la encontramos? En la primera lectura. La primera lectura me habla en el libro del Éxodo, describe la cena pascual judía, ¿ok? Luego tenemos la cena pascual de Jesús. Esa la encontramos en el Evangelio. En el Evangelio describe la cena pascual de Jesús. ¿Y dónde encontramos la cena pascual nueva? En la segunda lectura.
San Pablo en la primera de Corintios, donde nos habla, narra la cena pascual celebrada por la iglesia. Y ahí nos dice, celebramos el misma cena pascual judía, entonces vamos a hacer aquí una cena, vamos a colocar el pan como es en ese tiempo, todo bonito y este es el centro. No, la nueva cena pascual que la iglesia celebra, que encontramos su contenido en la cena pascual judía, pero no encontramos la forma ritual, encontramos el contenido. Entonces la forma ritual no es la misma de la cena pascual judía, sino encontramos es el contenido. Cuando nosotros tenemos esto claro, no vamos a decir vamos a la misa de la última cena. No, no es la última cena, es la misa de la cena del Señor. Y por eso es que el día no se llama jueves de la última cena. No, usted busque en el ritual que va a decir la misa de la cena del Señor, dentro del tríodo pascual. Misa de la cena del Señor. Porque es eso, la misa de la cena del Señor, no la misa judía. Y por ello repito nuevamente, soy insistente con esto, en la obra de teatro de la meditación que se haga de la última cena, no debe ser el centro de la celebración. No es y no debe ser el centro de la celebración. Luego, la estructura de la celebración. Como hablamos anteriormente, las celebraciones tienen una estructura. Entre la estructura, antes de hablar de la estructura, hablemos de unas observaciones. Debemos ser atentos a algunas cosas, cómo preparar este día, porque ustedes pues ayudan a preparar muchas veces en su parroquia. La misa de la Cena del Señor debe celebrarse por la tarde. Primera cosa, no se debe celebrar por la mañana. La misa del Señor es por la tarde o en la hora más oportuna para que participe plenamente toda la comunidad local. Pero no es que se va a celebrar a las 3 de la tarde. No, debe ser una hora común. Y yo sé que a veces la inseguridad, sí, yo entiendo esa parte. Pero es el tríodo pascual. Celebremos a la hora que nos recomienda, porque el celebrar también nos ayuda la manera de el sentir el momento, luz, noche, esto nos ayuda. Entonces celebremos en las horas de la tarde, entre más tarde que podamos mejor, no decir después de medianoche, ¿no? Pero no, si todas las celebraciones son a las 5 de la tarde, bueno, el jueves 6, 7 de la noche, 6, 7, cambia algo, porque es más importante. No es más importante porque todas las misas son importantes, pero hay un significado especial. Entonces tratemos de ser atentos, celebrarse por la tarde. Cuando hablamos por la tarde aquí es tarde-noche. Tampoco se va a celebrar a las 10 de la noche, ¿no? Pero sí, no a las 4 de la tarde o 1 de la tarde, no. Y donde también se tiene que ver en qué momento puede llegar la mayor población de fieles. Según una antiquísima tradición de la Iglesia, en este día están prohibidas todas las misas sin pueblo. Sin pueblo. Es decir, yo ese día no puedo celebrar una misa solo. Todos los días yo puedo celebrar misa solo, pero yo ese día no puedo celebrar misa sin el pueblo. Tengo que celebrar ahí. Y otra cosa, yo no puedo celebrar, si no es por razones pastorales, varias misas de Cena del Señor, sino una sola. Si es por razones pastorales, se entiende. Si yo estoy párroco de 3 lugares y las 3 lugares, ¿no? Una aquí, allá. Pero si usted tiene una sola parroquia, no es que dice, bueno, para ayudar a la gente vamos a hacer 2 misas de la Cena del Señor, una a las 6 y una a las 8 en la misma parroquia. No. Es una sola misa y yo no puedo celebrar esa misa sin pueblo. Y tampoco es que voy a decir, ustedes 2 señoras, vengan, acompáñenme. No se puede. Es la misa sin pueblo. No quiere decir, el capricho mío, yo agarro 2 personas, ya es el pueblo. No, porque si no, en el sentido en que el pueblo, en que yo celebro la Eucaristía, estoy solo, pero igual la celebro con el pueblo y por el pueblo. No es que significa personas, sino que debe ser en una comunidad parroquial. El sagrario, atentos con esto, el significado es grande. El sagrario debe estar completamente vacío al iniciarse la celebración. Se han de consagrar en esta misa las hostias necesarias para la comunión de hoy y de mañana. ¿Por qué el sagrario debe estar vacío? ¿Por qué? Porque estamos celebrando la cena
del Señor. Entonces, es más significativo. No es que la Eucaristía que se celebró y que se reservó del día anterior vale menos que la del jueves. No, es igual, mismo Cristo, la misma comunión. Pero el Señor esa noche hizo la fracción del pan y la dio a sus discípulos. Esa misma forma, el sacerdote ese día debería celebrar las hostias, las formas, como le quieran llamar, suficientes para ese día y para otro día. Pero deberían darle al pueblo de Dios las de ese día, consagradas de ese día. Hay un significado más grande. Le repito, no pierde, es el mismo valor de la Eucaristía del día anterior o de la comunión que hemos recibido los que hemos estado en misa hoy o mañana. Es el mismo valor, ¿no? Solo que ese día hay un significado especial. Entonces, por eso se pide el sagrario esté completamente vacío al iniciarse la celebración. ¿Sí? Este significado quiere decir es que ese día la comunión se consagra ese mismo y de ese mismo se dé al pueblo. Y atentos, se debe colocar comunión suficiente también para el Viernes Santo. Ya llegaremos al Viernes Santo. Ahora, para la reserva del Santísimo Sacramento, prepárese una capilla. Ya llegaremos a ese momento, pero hay que preparar una capilla. Y ya miraremos cómo se debe preparar ese lugar. Porque a veces ahí es donde cometemos muchísimos errores. Esta celebración mantiene la estructura habitual de la Eucaristía. Ustedes ven, inicia como normal, ¿no? Una celebración normal. Con solemnidad, se debe celebrar con la mayor solemnidad posible, ¿sí? Porque hemos iniciado el triduo pascual, pero hay una particularidad en el Gloria. ¿Qué se hace en el Gloria del jueves? ¿Qué se hace en la Cena del Señor? ¿Qué se hace en el Gloria? Se tocan las campanas. ¿Para qué se tocan las campanas? ¿Ah? ¿Para qué se tocan las campanas? ¿Ah? ¿Para resaltar? Sí, puede ser. Signo de alegría, sí. Pero saben que el origen del tocar las campanas, bueno, la rúbrica dice así: se dice gloria, mientras se canta el himno se hacen sonar las campanas, que ya no se vuelven a tocar hasta la vigilia pascual, a no ser que el obispo diocesano juzgue oportuno establecer otra cosa. Asimismo, durante este tiempo puede usarse el órgano y otros instrumentos musicales solo para sostener el canto. El canto debe bajar, no debe ser tan eufórico de aquí hasta la vigilia, porque entramos en un tiempo, ¿no? Ahora, este repique de campanas, todo en la liturgia y más estas cosas particulares, tienen algún significado más práctico y funcional. Por ejemplo, todos saben que es una palia. Una palia, lo que va encima del cáliz, que el sacerdote quita, pone. Pero ¿para qué esa palia? ¿Y de dónde nació? Pues que antes el vino, no es como ahorita que los sacerdotes a veces usan eso, el vino casi que, no, se debe usar una cantidad del vino, ni una gotera, no, tiene que ser, no, tampoco es que vamos a usar ahí el cosa completa, no, pero es que esté vino, que esté al vino, que sea para sangre, pero preparación. Entonces, ¿por qué quitamos y ponemos porlos? Porque había muchos mosquitos, todo esto, es por esto. Entonces, ¿por qué se tocan las campanas? Este repique tiene como finalidad que los enfermos y ancianos puedan asistir, que no puedan asistir a la misa de la Cena del Señor, adviertan el inicio del triduo pascual y puedan unirse espiritualmente a la celebración. Por eso es que se suenan las campanas de fuera, también adentro, pero si no para que sonaran solo adentro, pero se invita a que se suenen las campanas. Ahí no dice campanilla, dice las campanas. Las campanas, se entiende, las campanas que están, los que tienen campanario. Pero ¿por qué se suenan esas campanas? Para las personas que no pueden asistir a la misa porque están enfermas, ellas recuerden, comenzamos el triduo pascual. Ellas se pueden unir espiritualmente a la celebración. Esto, claro, que tenía más significado, tenía más cuando en cada lugar había una iglesia
cerca, todo eso. Ahora pues en muchos lugares no se escuchan las campanas, pero este es el significado que se mantiene. ¿Por qué se tocan las campanas? No es, sí es alegría, todo esto, pero no es todo esto, sino es el inicio del triduo pascual. Digamos que el Gloria es como ese momento de decir, empezamos el triduo pascual, comenzamos el triduo pascual. Entonces, ¿por qué tocamos las campanas? Por esto, sobre todo por esto, esta función. Luego tenemos, toda la misa sigue normal. Después de la homilía, ¿qué se hace? El lavatorio de los pies. Entonces, terminada la homilía, se procede al lavatorio de los pies, donde lo aconseje el bien pastoral. ¿Es obligatorio hacer el lavatorio de los pies, sí o no? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Dice la rúbrica, donde aconseje el bien pastoral. No es obligatorio. No es obligatorio. ¿Se puede o no se puede hacer? Entonces, si llega un sacerdote y le dice a usted, no vamos a hacer el lavatorio de los pies, no es que se ha caído el mundo, es que él puede decidirse por bien pastoral, no se va a hacer el lavatorio de los pies. Estas cosas hay que tenerlas claras, porque a veces por tradición nosotros decimos, lavatorio de los pies se hace porque se hace. Ya va. ¿Y por qué no es así? Ya veremos qué es lo que significa el lavatorio de los pies y por qué no es obligatorio. Ahora, los que han sido designados entre el pueblo de Dios, acompañados por los ministros, van a ocupar los asientos preparados para ellos. El sacerdote, dejada la casulla, si es necesaria, se acerca a cada uno y con la ayuda de los ministros vierte agua sobre los pies y los seca. Ahora, los que han sido designados entre el pueblo de Dios, acompañados por los ministros, van a ocupar los asientos preparados para ellos. Lo que yo decía, no es que toda la misa yo tenga que tener a los 12 que van a lavarse los pies en todo el medio del altar haciendo figura y el centro y ellos y el altar dejándolo detrás. No. Si la capilla, la iglesia, por forma, debe ser enfrente porque no hay espacio, se lleva en ese momento y luego se quita. No se deja ahí, porque ese no es el centro. Por eso dice, los que han sido asignados entre el pueblo, acompañados por el ministro, ocupan los asientos preparados para ellos. Hay unos asientos preparados, pero no es que ellos desde el inicio deben estar ahí, porque no son el centro. El centro de la nueva Pascua de Jesucristo, que es la Eucaristía, el altar donde se inmola el nuevo sacrificio de Cristo. Entonces, ese es el centro, no la obra de teatro, no la significación de la cena judía, no la significación del lavatorio de los pies. No, ese no es el centro. El centro es el altar. El lavatorio de los pies, que según la tradición se hace en este día, ¿qué significado tiene? El servicio y el amor de Cristo, que ha venido no para ser servido, sino para servir. Entonces el significado del lavatorio de los pies es el servicio y el amor de Cristo, que ha venido no para ser servido, sino para servir. Conviene que esta tradición se mantenga y que se explique según su propio significado, que es solo una forma de hacer un significado externo del servicio y del amor de Cristo. Pero ¿dónde está el verdadero amor de Cristo, que los amó hasta el extremo? En la cruz, no en el lavatorio de los pies. Es un signo, un significado. Como Cristo lo quiso hacer con sus discípulos, nosotros lo hacemos. Pero eso es lo que me tiene que dar, el servicio y el amor de Cristo. Y ese amor para no ser servido, sino para servir. Este rito es única y exclusivamente una representación del lavatorio de los pies. Por eso es que se puede omitir. Por eso es que si no se aconseja, se deja. ¿Qué hizo Jesús aquella noche en el cenáculo? No tiene ningún sentido simbólico o sacramental. No es que me dé una gracia el lavatorio de los pies. No, la gracia me da la Eucaristía, no el lavatorio de los pies. Por eso es que se puede omitir. Y mucho menos penitencial. Tampoco es penitencial. Hay muchas personas que en los retiros, ay, qué bonito el sentimentalismo, vamos a lavarle los pies del uno al otro, como rito penitencial. ¡Epa! Eso no es un rito penitencial. No es un rito
penitencial. Es una forma simbólica, una forma para mostrar el servicio de Cristo y el amor hacia todos. Y el de no ser servido, sino servir. Pero es un rito para ese día. Es para ese día, no para los demás días, no es para una ordenación, es para ese día propio. Entonces, y no es un signo penitencial, no lo es. A veces lo pensamos, ¿verdad? ¿Y cuántos retiros nosotros nos han lavado los pies? ¿No? Y no como penitencia, como retiro penitencial, ya va, no es así. No es un signo penitencial. Y repito, no sea el centro. Y otra cosa, que se cogen del pueblo, ¿tienen que ser hombres o pueden ser mujeres también? ¿Ah? ¿Pueden ser qué? Hombres y mujeres. Antes se decía 12 varones. Ahora sí aceptan que sean hombres y mujeres. La cantidad no la dice exactamente, pero es bueno que sean 12 para que no se alargue el rito y que se pueden ser tomados entre el pueblo. Es bonito cuando en el lavatorio de los pies hay niños, jóvenes, adultos y ancianos. Aquí está la iglesia a la que el Señor no quiso ser servido, sino servir. O sea, es bueno, son signos, ayudan, sí, pero que le demos el verdadero realce a ese signo hasta el punto donde lo tiene, no sobrepasarlo a la Eucaristía. Ese no es el centro del día. El centro del día es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y del amor fraterno. Ese es el centro, no el lavatorio de los pies, no la Pascua judía. Luego, lo que yo decía, la reserva del Santísimo, la reserva solemne del Santísimo Sacramento, porque toda la misa sigue como de costumbre. Llegamos al momento después de la comunión. Dado que el Viernes Santo no hay celebración eucarística, es necesario guardar para ser consagrado, para poder repartir la comunión al día siguiente. Por eso, el Jueves Santo, tras la oración que sigue a la comunión, se traslada de forma solemne el Santísimo Sacramento. De forma solemne se traslada el Santísimo Sacramento hasta el lugar donde se va a reservar y se invita a los fieles a que hagan un tiempo de adoración de este sacramento durante la noche. Junto al sentido funcional práctico de este gesto, como es guardar pan consagrado para la celebración del viernes, se sitúa un sentido teológico, adorar el sacramento que Jesús instituyó en la noche del Jueves Santo. Ahora bien, ¿por qué se hace la reserva del Santísimo? ¿Para qué? Para tener comunión para el próximo día. Ese es lo práctico funcional. El próximo día no tenemos Eucaristía. Entonces, ¿de dónde vamos a dar la comunión? De la reserva del jueves. ¿Ok? Entonces, esa es la función práctica. Luego, el sentido teológico también es de adorar al sacramento que Jesús instituyó en la noche del Jueves Santo. Entonces, pero también tiene un sentido y es propio. Solo, ¿por qué se hace la reserva del Santísimo? Para guardar la comunión para el próximo día y para los enfermos. Luego está el sentido teológico que le damos para nosotros poder, ¿no?, adorar al Señor, y tenemos las horas de adoración y todo esto, pero se reserva el Santísimo es para poder comulgar al próximo día. Ahora, para la reserva del Santísimo Sacramento, prepárese una capilla, ¿sí? Una capilla convenientemente adornada, que invite a la oración y a la meditación. Debe invitar a la oración y a la meditación. Se recomienda no perder de vista la sobriedad y la austeridad que corresponde a la liturgia de estos días, evitando o erradicando cualquier forma de abuso. En las reservas del Santísimo hay muchos abusos, muchos abusos que nosotros cometemos. Cuando el sagrario está habitualmente colocado en una capilla separada de la nave central, conviene que se disponga allí el lugar de la reserva y de la adoración. Ahora bien, ¿por qué le digo abusos? Ya vamos a ver algunos abusos. Por ejemplo, el sagrario ha de ser reservado en un sagrario
el sacramento ha de ser reservado en un sagrario. Si no tenemos un sagrario de más en la parroquia, lo tenemos que exponer en un cupón, ¿sí? Cerrado. Pero si tenemos un sagrario extra, no el sagrario principal, sino un sagrario extra, debemos colocar el sagrario en el lugar de la reserva del Santísimo. No un simple cupón. Si no tenemos un sagrario, colocamos el cupón. Si tenemos otro sagrario, colocamos el sagrario. Y dentro del sagrario, ciertamente, el cupón, ¿no? Pues no vamos a colocar el sagrario vacío y sin el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero atento. Primero, ¿cuántas veces nosotros tenemos en nuestras parroquias un sagrario, además, aparte del sagrario de todo el tiempo, y no lo usamos? Otro uso: no ha de hacerse nunca exposición con la custodia. ¿Cuánto han visto ustedes un Jueves Santo una custodia expuesta y no en realidad un cupón? Con sencillez, eso. Tal vez no lo hacen en su parroquia, pero lo han visto, y yo lo he visto, ¿no? Que exponen la custodia, y la custodia no es, porque no estamos como un Jueves Santo, como un jueves normal de alabanza, de oración. Por eso es que Monseñor me decía, recuérdele que, por ejemplo, el canto bendito, ¿cómo es el canto? Ajá, ese canto es muy bonito y adora al Señor, pero me decía el Monseñor, recuérdele que ese canto, si lo van a cantar bien, pero no es el canto apropiado para ese día. No es el canto apropiado, porque eso se hace cuando está en el Santísimo expuesto. Hay cantos apropiados que hablen del amor, que hablen de la institución de la Eucaristía, que hablen de la institución del sacerdocio. Son cantos que se deben cantar ese día, acompañar al Señor en adoración durante ese momento de la pasión. Pero no se debe exponer en una custodia. El sagrario no debe tener forma de un sepulcro. A veces queremos cada año inventar una nueva forma, ¿no? Este año, ¿de qué vamos a hacer el lugar de la reserva? ¿De qué lo hacemos? No, el año pasado esto, este año. Eso no es esencial. Esencial es que custodiar y estar un momento con el Santísimo. Pero no tiene que tener forma de sepulcro. ¿Ustedes han visto algún un lugar de la reserva con forma de sepulcro? Eso se ha ido acabando. Pero antes sí, se pensaba mucho en forma de un sepulcro. Porque el Señor no es un sepulcro, no es un sepulcro. Evítese la misma expresión sepulcro, porque hay mucha gente que le llamaba sepulcro, donde es el sepulcro del Señor, o monumento. Esa expresión también se debe evitar, porque me da a entender sepulcro o lugar del difunto. No, porque cuando ustedes le dicen vamos a hacer un monumento a Simón Bolívar, es ya una persona difunta y le hacemos un monumento, ¿no? Entonces, es casi el mismo sentido, vamos a hacer un momento. No, evitemos. ¿Cómo dice el misal que se llama? Lugar de la reserva del Santísimo. Ese es el nombre de ese lugar. No es el monumento, no es el sepulcro, lugar de la reserva del Santísimo. Que se está ahí para poder tener la comunión suficiente para el otro día, ¿sí? Ese es el motivo principal. Y bueno, y se acompañe con la oración. Pero es el lugar de la reserva del Santísimo. Entonces, cuando usted llega a su párroco, no le digan, Padre, ¿cómo vamos a hacer el monumento? No, Padre, ¿cómo vamos a hacer el lugar de la reserva del Santísimo? ¿Cómo vamos a hacer el lugar de la reserva del Santísimo? Sino porque, como dice, está hecho es para conservar el pan eucarístico destinado a la comunión del viernes de la pasión del Señor. Y después de la medianoche del Jueves Santo, la adoración se realiza sin solemnidad, pues ya ha comenzado el día de la pasión del Señor. Esto quiere decir, el Señor insistía mucho en que nosotros debemos entender que el jueves no es de ir a visitar. Queremos a veces en la mañana que los padres nos abran todas las iglesias, porque queremos ir a hacer la visita. ¿A qué? Están los 7 templos, es una tradición. ¿Y de dónde viene esa tradición? En San Felipe Neri. Ok, pero no es el lugar de ir a visitar el lugar de la reserva del Santísimo, porque esa es más tarde y está bonito la visitar, ok, pero también hay lugares donde están trabajando todo esto. Pues si no lo hacemos el jueves, lo podemos hacer durante todo el año.
Esa tradición no es solo el Jueves Santo. Esa tradición lo puede hacer uno durante todo el año, ir a visitar los 7 templos. Después de la medianoche, el Jueves Santo, la adoración se realiza sin solemnidad. Y pues ya ha comenzado el día de la pasión del Señor. Esto quiere decir que el viernes en la mañana no es que llegamos al delante del Santísimo, porque ahí viene el grupo viene cofradía, viene aquí, entonces empiezan cantos de oración, solemnidad, porque estamos, no, ya va. El viernes en la mañana lo que nos invita a la iglesia es al silencio, sí, pero en este momento de la pasión, pero nos invita a que nosotros podamos, por ejemplo, rezar la liturgia de las horas. Eso es lo que nos invita el viernes en la mañana, Viernes Santo, con el frente del Santísimo. Y si el sacerdote tiene la iglesia cerrada, bueno, es porque no es, la oración se llega hasta medianoche con solemnidad y luego está el Santísimo, sí, en su sagrario para la comunión del viernes, pero ya no se hace, es una adoración con solemnidad, pues ya ha comenzado la pasión del Señor. Entonces, si vamos al Santísimo el viernes en la mañana, como grupo, no es para estar cantando cantos y cantos, no, para estar ahí contemplando al Señor y estando con el Señor, acompañándolo y rezando la liturgia de las horas que me van a dar el sentido. No es para estar llegando y cantando en la mañana también, no. Y por eso si el sacerdote dice, los turnos de oración van a ser hasta medianoche, después de medianoche no hay turnos de oración, solo le pide personas específicas para que el Señor no se quede solo. Ay, padre, este padre vino y cambió la tradición. No, sino que ha entendido que la adoración solemne es hasta medianoche. Luego no hay adoración solemne. Entonces es más un acompañar al Señor que un adorar al Señor. Ciertamente que al acompañar usted adora, pero también en el recogimiento y en el silencio. Otro dato importante de este día, la celebración no termina. Triduo Pascual, la misa de la Cena del Señor, Viernes Santo, y la Vigilia Pascual, Domingo de Resurrección. Entonces, es una celebración continua. Cuando ustedes han visto que algún sacerdote el Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, dé la bendición? No. ¿Cómo se hace ese día? Después de un tiempo de oración en silencio, el sacerdote lleva el Santísimo Sacramento para el lugar de la reserva del Santísimo, lo lleva con toda la solemnidad, ¿verdad? Va la cruz, el incienso, va toda la solemnidad. Después de un momento canta en el Tantum Ergo. Recuerden, hay que cantar un canto de adoración ahí, especialmente el Tantum Ergo. Luego, un momento de adoración en silencio, el sacerdote y los ministros, hecha la genuflexión, vuelven a la sacristía en silencio. El sacerdote, los avisos que tenga que dar el sacerdote los debe hacer antes de comenzar la procesión o la reserva del lugar del Santísimo. Antes, porque ahí el sacerdote llega, hace un momento de oración, hacen el Tantum Ergo, otro digno eucarístico, y luego de esto, ¿qué hacen? Se levantan en silencio y se van. No es ahí, ahora queridos hermanos, vamos a quedarnos. No. Silencio, porque comienza un tiempo de silencio, comienza un tiempo de acompañar. Y por eso dice, la misa de la Cena del Señor no tiene bendición final ni despedida. Esta omisión tiene por una parte un sentido funcional práctico, permitir que los fieles puedan quedarse adorando la Eucaristía el tiempo que deseen, ¿sí? Eso es lo que se invita. Y por otra parte también podemos descubrir en este gesto un sentido más profundo, ya que pone de manifiesto la unidad celebrativa del Triduo Pascual. Entonces, no digan, uy, este padre es grosero, se fue en silencio y no dijo nada. ¿Y ahora qué hacemos? No, lo que nos toca ahora es adorar al Señor, estar ahí. No nos toca esperar que el Señor nos diga, o el Padre nos... No, ya sabemos que tenemos que adorar al Señor. No es pocas palabras. El Evangelio, yo creo que fue el martes, hablaba que enseñar a orar, se ora con pocas palabras, no con tantas palabras. Pero están levantando la mano. Ok,
me parece bien esta pregunta. ¿Por qué? Es algo que se me escapó y era importantísimo. Los adornos. Una estola o una casulla es un adorno para el lugar de la reserva del Santísimo. No. ¿Qué es una estola o una casulla? Un ornamento litúrgico que usa el sacerdote para las celebraciones litúrgicas. Entonces, el primer adorno que debemos quitar, porque no es un adorno, es no colocar ni una estola. Ahí sí la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, y vamos a colocar una estola. La estola no es adorno. La estola no es un adorno. La estola es ¿una qué? Vestidura litúrgica que se usa para las celebraciones. Igualito que cuando, por ejemplo, colocamos un Cristo y le colocamos una estola. ¿Por qué le colocamos al Cristo un crucifijo, una estola? La estola es para el sacerdote. Es la estola, el ornamento. No debería ir. Otra cosa, el adorno. ¿Van imágenes? No van imágenes. ¿Qué queremos hacer? Donde están todos los 12 apóstoles. Atentos, los apóstoles no se pueden ver las caras. Ustedes pueden hacer sombras, siluetas, como le quieran llamar, pero no pueden ir imágenes. No deben ir imágenes. El centro es Cristo. No van imágenes. No van imágenes. Entonces los adornos son esto y deben ser austeros. No es que va a hacer usted un lugar de la reserva del Santísimo. No, ya va. Que tenga un significado, sí, puede ser, pero tampoco que sea una cosa, porque es un lugar de recogimiento, un lugar donde usted acompaña a Jesús en la pasión. En la pasión del Señor tampoco es que estaba tan, ¿no? Sí, entonces es un lugar digno, se va a hacer un buen lugar del Santísimo, no un monumento, recuerden, no un monumento, un lugar del Santísimo, bien hecho, pero no colocando adornos como una estola o un ornamento, porque no son adornos. Tampoco colocando imágenes, caras, no se pueden colocar, porque el centro es. Y esto también vale no solo para ese día, para cualquier momento que ustedes quieran hacer un lugar para el Santísimo el Jueves Santo. Queremos hacer un lugar para adornemos el altar, ok, pero en cualquier adoración no deben ir imágenes ni ornamentos. Ni ornamentos, ni imágenes. Y el Santísimo traten de exponerlo siempre en el altar. El lugar es el altar. Muchas veces está el altar aquí y aquí le hacemos una base de barro, todo bonito, pero el altar es Cristo y el Cristo va en el altar, no hay abajo. Otra cosa es que estemos por fuera, lo vamos a hacer una adoración aquí no hay capilla, vamos a hacer una adoración aquí, entonces hagamos un lugar bonito. Pero si lo vamos a hacer dentro de la iglesia, el Santísimo va encima del altar. Y por eso es que la rúbrica también dice, si en la iglesia existe una capilla externa, una capilla, en las iglesias a veces hay capilla donde hay altares, ahí debería hacerse el lugar del Santísimo, la reserva del Santísimo el Jueves Santo en la noche, ahí, porque está el altar. No sería inventar tantas cosas. Ahí está el lugar, lo hacemos ahí, adornamos con la ocasión, pero ahí está. Luego, recuerden que es una celebración continua y al final se desviste el altar, terminada la celebración, se quitan los manteles del altar hasta la vigilia pascual, ya que hasta entonces no se volverá a celebrar la Eucaristía. Se retiran las cruces, o si también no se pueden retirar, se tapan las cruces de la iglesia para que el Viernes Santo se pueda presentar una sola cruz de forma triunfante y solemne, sin que otras cruces puedan distraer nuestra atención. ¿Por qué se tapan las imágenes, todo esto? Muchos dicen que porque la iglesia está en duelo. Bueno, pero sobre todo es para esto, para que el Viernes Santo se pueda tener la atención solo en una cruz triunfante, que me recuerde a mí el misterio que estoy celebrando ese día y no tenga yo distracción por ningún lado, que solo el centro mío ese día sea la cruz. Por eso, pero se tapan todas las cruces para cuando sea la pasión cuando hacemos la celebración, ¿sí?, de las 3 de la tarde, sea esa cruz que yo contemple y que yo adore como una cruz triunfante. Ahora bien,
Entonces, ya tenemos, así terminamos también el Tríodo Pascual, el Jueves Santo, ya luego sería el Viernes Santo, pero antes bebiendo del mismo vino. Vamos a aprendernos el canto, al menos un canto que podemos utilizar el Jueves Santo. Bien lo decía el Padre Jesús Benito, no podemos hacer el elenco de todos los cantos de la Semana Santa porque el tiempo no nos da. Entonces, al menos un solo canto que podamos nosotros hacer ese día o esos días y que sea netamente litúrgico. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Hemos escuchado este canto, posiblemente ya algunos de ustedes se lo sepan, pero este canto es propio y propicio para el día Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio, institución del mandamiento nuevo del amor. Entonces, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. En otro tiempo, dentro de la vida antigua y litúrgica de la Iglesia, se utilizaba otra manera a partir del latín. Ubi caritas, donde está el amor, allí está el Señor. Ubi caritas. Entonces, vamos a aprendérnoslo todos. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Otra vez, donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Y precisamente este canto nos introduce al misterio que vamos a empezar a celebrar a partir del Jueves Santo con la celebración In Cena Domini, In Cena Domini, con la Cena del Señor. Puede ser un canto de entrada también, puede hacerse, incluso también puede hacerse de manera un poco más lenta y que pueda servir incluso para el canto de comunión. En este canto, si se hace de una manera rítmica, movida, puede servir para el canto de entrada, pero también si se hace de una manera pausada, lenta, armoniosa, para que todo el mundo cante, y no solamente todo el mundo cante, sino que toda la asamblea que es Cristo, la asamblea también es Cristo, participe y lo reflexione y se una con el canto a Cristo en el momento precisamente de la comunión. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos, ahí dicen los hombres, pero los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Bien, va describiendo el texto del canto lo que es la última cena, por así decirlo, el banquete del Señor. Una sala y una mesa. Ajá. Ok. Vamos por partes. Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Y este canto es supremamente fácil porque todas las estrofas tienen la misma línea melódica, así que no hay mucha complicación. Vamos a la segunda estrofa. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Hemos visto la palabra memoria. Hagan esto en... Tercera, invitados a la mesa del banquete del Señor. Recordemos su mandato de vivir en el amor. Y por último, comulguemos en el cuerpo y la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Al coro. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Estos cantos, cuando se hacen, y se hacen con fundamento, se hacen con profunda fe, pareciera que fuesen incluso himnos, ¿no? Y cuando se entona de verdad de corazón y nos introducimos al texto del canto, vemos nosotros que ya no es yo me siento así, Jesús está en mi corazón, que no, ya es un texto grueso, ya es un contenido profundo. Entonces vamos a hacer coro y primera estrofa todos. 1, 2 y 3. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Otra vez. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. ¿Dónde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor.